gusto es nuestro. Ujú. ¿En qué consiste exactamente este síndrome, esta condición, este estado de estar quemado? Bueno, mira, está buenísimo que además lo hablemos ahora en enero, por esto que vos decías Sí. recién. Uno llega a diciembre y se siente quemadísimo, agotadísimo, este síndrome de agotamiento, que es un estrés que más bien se llama distrés crónico, que tiene que ver con todo lo acumulado que no hemos podido resolver mentalmente, cognitivamente y emocionalmente, que también repercute en nuestro organismo, ¿no? Sí. Pero ¿por qué digo que lo hablemos en enero también es tan importante? Porque muchas veces me causa hasta gracia, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, empezó un año nuevo, ¿no? Es como borrón y cuenta nueva, pero en realidad nuestro organismo, nuestra mente, sigue igual que estábamos en diciembre. Claro. Digo, nosotros continuamos, es un corte sociocultural que hacemos por una celebración de un año nuevo. Sin embargo, seguimos acumulando, igual que acumulamos durante todo el año anterior. Lo que ocurre es que, como decíamos, el estrés es una reacción fisiológica. El estrés es necesario. Por eso se hace esta división entre lo que conocemos como eustrés, que es el estrés de alerta, es decir, que nos alertamos por algún estímulo externo para resolver esa situación. Entonces sería como llamarlo de alguna manera el estrés bueno, es decir, el que nos activa para mejorar la situación en la que estamos. Pero después, cuando esto se cronifica, es decir, que se sobrepasa nuestra capacidad de afrontamiento, es decir, que no estamos pudiendo con esos estímulos, se sobrepasa nuestra capacidad, entonces es un estrés que empieza a acumularse, que es muy elevado y que se cronifica. A este es el que se le llama distrés, que es el tóxico, el estrés tóxico, el que nos causa tantos problemas, el que nos lleva a este síndrome de agotamiento del que estamos hablando. Entonces, lo que podemos decir es que, como sabemos, el estrés nos afecta a todos, pero no nos afectan las mismas causas. Es decir, el estrés no tiene las mismas causas para todos y por lo tanto tampoco las mismas consecuencias. Es decir, el estrés es una cuestión subjetiva que en el medio tiene una valoración cognitiva de la situación. Es decir, lo que para mí puede ser muy estresante, para otra persona, aún un compañero de trabajo que tiene las mismas tareas, no lo es. Entonces, lo que tiene que ver acá también, que tenemos que analizar para pensar qué es lo que le pasa a la persona que entra en un síndrome de agotamiento, es analizar también toda su matriz, es decir, todas sus redes de constitución subjetiva, en donde también hay un montón de cuestiones socioculturales, es decir, las expectativas que uno tiene de la vida, los proyectos de vida, si son coherentes, ¿no? Si sus tareas son coherentes con lo que uno tiene como expectativas de vida. Son un montón de cuestiones para analizar. Claro, todo va de acuerdo a la persona. El estrés cada uno que maneja es tipo de personalidad de cada uno. No necesariamente el estrés puede ir por dentro o se puede manifestar de diferentes maneras, además en el cuerpo. Digo, uno se puede estresar, le puede agarrar hipertensión, digo, de diferentes maneras se manifiesta o se, ¿cómo puedo decirlo? Es una introspección dentro de uno. Sí. Claro, sí. Bueno, el estrés, esto que vos decías, también bueno, estamos investigando de hace años cómo impacta en el cuerpo, porque la realidad es que decíamos que esto nos pasa a todos, sin embargo, tiene mucho estigma. Es decir, yo puedo llamar un día a mi trabajo y decir que no voy a ir porque tengo una descompostura del estómago, pero no puedo llamar y decir que no voy a ir porque estoy estresada. Claro. Y la realidad es que si se cronifica, esto termina repercutiendo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque son hormonas. Es nuestro cuerpo reaccionando para ponernos en alerta. Cuando la alerta es crónico, esas hormonas quedan dando vuelta en nuestro organismo, es decir, un exceso de cortisol, un exceso de noradrenalina, que el cuerpo lo va a tratar de absorber por donde pueda. Primero pueden haber síntomas muy inespecíficos, esto de, bueno, las migrañas, los dolores de panza, pero cuando esto se hace extensivo, cuando se cronifica en nuestra historia cotidiana, lo que va a hacer el cuerpo es tratar de localizarlo. De acá vienen muchas de las enfermedades autoinmunes que conocemos, la diabetes, la hipertensión, como bien decías, y tantas otras, ¿no? Las reumáticas, que obviamente no son exclusivamente por estrés, hay otros factores genéticos que también tienen mucho que ver en esto.
pero el cuerpo lo que va a hacer es localizar todas esas hormonas que no puede tramitar en algún órgano que está considerado, para algunas perspectivas es el más débil y para otras es el más fuerte, es decir, el que va a intentar deshacerse de ese exceso de hormonas nocivas para el organismo y bueno, en este intento fallido de adaptarse va a quedar comprometido con alguna enfermedad. Sin embargo, antes de que pase esto, tenemos muchísimos signos de alarma y de alerta. Lo que pasa es que socioculturalmente, como decíamos antes, hay mucho estigma. Sí. Es decir, esto de si yo llamo y digo, hoy no voy porque estoy muy estresada, seguramente o pierdo el trabajo o se me van a reír o me lo van a descontar como mínimo. Entonces, hace ya unos años, ya desde la década del 80 más o menos, la Organización Internacional del Trabajo, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, estipularon algunas leyes de trabajo saludable, por ejemplo. ¿Por qué hablo del trabajo? Porque el trabajo es donde nosotros desarrollamos toda nuestra vida cotidiana. Claro. De hecho, el resto de las actividades que realizamos, amigos, disfrute, todo está organizado en torno a nuestros horarios laborales. Es poca la gente que puede decidir sus horarios laborales y organizarse de otra forma, ¿no? Sí, así es. Esto de del estrés, ¿tiene que ver o va en línea también con el hecho de hacerse mala sangre, más allá de por ahí estar sobrecargada de trabajo, preocuparse, no sé si decir en exceso, porque cada persona se preocupa en la medida de de su manera de ver las cosas, pero hacerse mala sangre es lo mismo que estresarse o es alguno de los causales del estrés? Sí, bueno, tiene como varias aristas, ¿no? Esto que vos decís que tiene que ver con lo subjetivo, con la capacidad de poder afrontar de cada persona. Esto de cuando uno decimos, bueno, esta persona, hay 5 personas con el mismo trabajo, pero a una le impacta de manera mucho más negativa que al resto. Seguramente habrá cuestiones de su personalidad y también, por supuesto, los factores que son externos, es decir, todos los ámbitos de la vida, problemas familiares, historias de salud, ¿no? También tiene que ver con esto. Cuando uno incorpora o está más expuesto a situaciones de salud en su familia, a enfermedades o problemáticas tanto psicológicas como físicas, seguramente va a tener mayor reacción a estas situaciones que por ahí una persona que no, porque incorporó otra forma de metabolizarlo, de tramitarlo. ¿El estrés, Georgina, puede ser causante o detonante de algunas otras condiciones psicológicas, como por ejemplo depresión o inclusive perder el control de tus propias emociones? Sí, la realidad es que sí, el estrés lo que va a hacer es justamente ir interponiéndose en nuestra capacidad de disfrute, lo cual nos potencia para tener situaciones de ansiedad, de depresión, que son de las patologías más conocidas, ¿no? Puede haber cualquier otro tipo de patología psicológica. Lo que ocurre es que cuando nuestros montos de estrés son muy elevados, comienza lo que se llama despersonalización, es decir, que perdemos el contacto con la realidad de lo que hacemos. Es una forma de, para ponerlo a ver en otras palabras, es una forma de disociación entre lo que hacemos y nuestro protagonismo en lo que estamos haciendo. Entonces nos automatizamos, ¿no? Es uno de los primeros síntomas de este síndrome de agotamiento, en donde no somos partícipes y no somos protagonistas de nuestra propia vida. Esto nos vuelve, o sea, no solo en lo emocional, sino también en el comportamiento. Entonces es un gran círculo vicioso, porque mientras no podemos registrar las emociones que estamos percibiendo, porque como autodefensa, lo que hacemos es limitar esa percepción constante de padecimiento, porque la realidad es que el estrés es un padecimiento. Entonces limitamos de algún modo esta percepción permanente del padecimiento y seguimos en automático. Pero al mismo tiempo esto nos aísla, esto nos genera más irritabilidad y en el comportamiento somos más hostiles, con lo cual también potencia el aislamiento. ¿Cuándo se da cuenta una persona que necesita pedir ayuda para poder llevar de una manera más amena para sí misma la vida? Y también con esto que decís de que se aísla y se vuelve más hostil en relación con las demás personas, ¿no? Porque en un grupo humano, si hay una persona que quizás
y seguramente la está pasando mal, pero tiene en consecuencia esto un maltrato para las demás personas muy probablemente, salvo que sean amistades íntimas o familiares muy cercanos, quieran atravesar toda esa hostilidad para ofrecerle una ayuda o querer acercarle una solución, o salvo que obviamente se trate de profesionales de la salud mental que puedan llevar adelante la tarea de comunicarse mejor que un ser humano, un simple Google. Claro. ¿Cómo se da cuenta una persona que necesita ayuda? Bueno, en realidad hay varias formas. Digo, la más recurrente es lo que decíamos antes, cuando ya lo siente en el cuerpo, ¿no? Cuando ya los signos de alarma o de alerta psicológicos se agotaron y llegó a plasmarse en el cuerpo, esto de tener todo el tiempo un malestar del estómago, tener todo el tiempo dolor de espalda, no poder dormir, el insomnio, es decir, síntomas físicos. Los síntomas físicos son lo primero que es como el punto de quiebre. Sí. Pero también pasa mucho esto que decías, que cuando hay un entorno más allá de la hostilidad de la persona, también lo que notan es un gran cambio en la personalidad. Entonces, en este reflejo con el otro, es decir, lo que el mundo me devuelve, lo que yo veo que el otro percibe de mí, también en ese espejo hay no sé si una alerta, pero un replantearse qué es lo que está pasando. Entonces, o puede venir del exterior o puede venir del interior, es decir, de mi propio organismo diciéndome hasta acá, o de el entorno en el que estoy, ya sea porque me lo pone en palabras o porque lo veo en el comportamiento del otro conmigo. Entonces, son distintas las formas que puede llegar a detectarlo. ¿Y desde qué manera o qué herramientas o qué matafuego, quizás en este sentido de haciendo parodia en cuanto a quemado, tenemos que tener en cuanto a tener posibilidades de decir, bueno, en este sentido voy a avanzar, en este sentido voy a salir de esto, de dejar de estar quemado, dejar de estar estresado con todas las cosas que me están ocurriendo? Bueno, yo siempre lo que recomiendo es pedir ayuda. Digo, uno cuando no está pudiendo con algo es porque necesita incorporar la ayuda profesional, por lo mismo que decíamos antes, porque hay mucho estigma, ¿no? Sí. Uno cree que, bueno, ya se te va a pasar, o bueno, estás un poco nervioso, o es la situación, ya va a pasar la situación, y en realidad esto va acrecentando, sobre todo después de lo que vimos con la pandemia. Esto también se potenció muchísimo con lo que es el trabajo desde casa. Digo, hay un montón de situaciones que han ido generando un síndrome de agotamiento mundial, por decirlo de alguna manera. Todos hemos pasado por esto. Entonces, el poder pedir ayuda. Por supuesto que hay tips para recomendar que tienen que ver ya no con el síndrome de agotamiento, sino para no llegar a eso. Sí, a los tips que se dan siempre es, poder separar, hacer un límite con lo que son las actividades de placer y las actividades obligatorias, ya sean laborales o ya sean compromisos que uno tiene sociales con los hijos, con la familia, en los diferentes ámbitos de la vida, poder poner límites. Sí, y esto es tener un tiempo de descanso estipulado y que no se negocien esos tiempos. Es decir, si yo tengo que trabajar 8 horas de corrido o 12 horas de corrido, tomar el tiempo necesario para descansar entre tarea y tarea. También, poder realizar actividades que nos den placer. Lo que ocurre es que muchas veces cuando uno sale del trabajo o de las obligaciones, ¿no? Porque también tenemos el trabajo, después llegar a la casa, la familia, y todo eso hace que no nos quede tiempo para el disfrute, aunque sea buscar un ratito en donde podamos disfrutar. Cortar también, porque uno tiene muy instalado el tema de las redes como si fuera un disfrute, pero en realidad es una sobrecarga más de estímulos. Totalmente. Y eso a veces no lo podemos ver. No, que además creo que es peor, creo que lo vemos y no hacemos algo al respecto, porque todos acá fue un sí al unísono de decir las redes sociales, sí, pero no hacemos algo al respecto. No. No al unísono. Claro. Como todo en la vida, tiene que tener un espacio y un tiempo. Cuando nosotros vemos una película, la película comienza y termina, tiene una duración. Sí. Y después hay que hacer otra actividad. Con las redes sociales no nos pasa eso. Mientras hacemos cualquier otra actividad, estamos con una red social o recibiendo mails del trabajo, respondiendo mensajes.
Entonces también la organización le hace bien a nuestra mente. Sí. Es decir, saber que descargar un poco la compresión de todo junto al mismo tiempo, ¿no? Por supuesto. Qué Lo que difícil. ocurre es que cuando... Sí. Continúa, por favor. Bueno, que cuando esto para cerrar esa idea, que cuando uno tiene síndrome de agotamiento, es decir, que ya está quemado, esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene disfrute. Cuando uno se toma vacaciones y tiene la cabeza quemada, como le llamamos, no puede disfrutar esas vacaciones porque está pensando los días que le falta para volver al trabajo, Totalmente. o para retomar las actividades, o todo lo que tiene que hacer y no está haciendo. Esto también es una cuestión cultural, por supuesto, ¿no? Que nos enseñan a que si estamos descansando o somos vagos o no lo merecemos. Tiene mucho de sociocultural. Qué difícil es, teniendo en cuenta esto que dijiste, ¿no? De los tiempos de trabajo. Porque está esta cultura, y que cada vez se ve más en distintos rubros, en distintos tipos de trabajo, de estar siempre disponible, 24 horas con el teléfono en caso de que pase algo, ¿no? Vos tenés tus 8 horas reglamentarias en las que trabajás, haces lo que tenés que hacer y te vas a tu casa. Pero te siguen llegando mensajes, te siguen llegando mails, te siguen llegando problemas y cosas. Y claro, al uno tener una herramienta en la palma de la mano, como es el teléfono, es inevitable que lo veas, ¿no? Esto también imagino que debe cooperar o ayudar o incrementar esto del estrés, porque estás constantemente sobrecargado con cosas que quizás no te corresponden en tus horarios, pero los tenés que solucionar o tenés que estar ahí siempre pendiente, como bien decía, disponible 24 horas en caso de que pase algo. ¿Cómo se logra establecer ese límite, Georgina, para justamente cuidar un poco más la salud mental de cada uno? Bueno, esto ya es una pregunta muy difícil de contestarte, porque justamente vos, esto que decís de cómo se hace para cortar, uno perfectamente podría decir, bueno, yo ya salí de mi horario de trabajo, entonces no respondo más un mensaje o un mail. Pero lo que sabemos es que hay muchas personas que no pueden tomar esa decisión, porque pueden tener un problema laboral con algún superior, porque pueden tener algún problema con un cliente, porque pueden tener algún problema con un paciente. Es algo que muchas veces deja de depender directamente de nosotros. Por esto mismo, cuando pasó la pandemia, ¿no? Que todavía la estamos atravesando y todavía hay mucho home office, en donde se borraron todos los límites entre la intimidad de la persona y las obligaciones laborales, tuvo que salir a formularse una ley específica que regule esto. Es decir, la pata terapéutica es muy importante para darnos herramientas propias de lo que nosotros podemos resolver. Pero las cosas que nosotros no podemos resolver, necesariamente tenemos que implicar al área legal, a la normativa legal de los trabajos. Por eso existe también la Organización Internacional del Trabajo, con convenios que tienen fuerza de ley, por eso existen los sindicatos, por eso existen las organizaciones profesionales y las organizaciones por rubro laboral. Lo que ocurre es que muchas cosas no las podemos resolver nosotros solos. Entonces, tenemos que recurrir necesariamente a estos espacios para que se nos resguarde de algún modo, por lo mismo que decíamos antes, porque si yo me quejo estoy contestando un mensaje a las 10 de la noche y yo terminaba el trabajo a las 3 de la tarde, nadie nos va a dar mucha bola, sino es en un espacio específico que regule estas normativas. Totalmente. ¿Y qué recomendás en caso de, personas que, como bien decíamos, están sobrecargadas? El hecho de hacer alguna actividad que te dé placer, por ejemplo, correr, hacer ejercicio, cocinar, pintar, escribir, ¿todo esto ayuda un poco a descongestionar la cabeza? Todo lo que sea placer ayuda. Todo lo que sea placer nos da salud. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos placer en alguna actividad que hacemos, lo que hacemos es secretar hormonas de la felicidad, que son la oxitocina. Bueno, la oxitocina sí es compartida con otras personas, pero que tiene que ver del ámbito social. La dopamina, que es por excelencia la hormona del placer. Sí. Las endorfinas, la serotonina, todo esto va a hacer que nuestro cuerpo absorba o elimine las hormonas del estrés. Justamente. Entonces, es muy beneficioso. Lo que pasa es que a nosotros nunca nos enseñan que tenemos que ser felices, ¿no? Nos enseñan que tenemos que ser disciplinados, nos enseñan que tenemos que cumplir con las obligaciones. Y la tiró así como algo y siguió hablando. Fue un disparo es verdad.
Nadie te enseña Claro. que tenés que ser feliz. Bueno, lo primero que nos deberían decir en el colegio es seamos felices. Después Claro. acomodamos todo lo demás alrededor, porque así también vamos a ser sanos y vamos a ser muy eficaces. Porque una persona que está quemada no puede ser eficaz en ninguna tarea que quiera realizar, Es verdad. porque justamente está sobrepasado. Y sobre todo hacer actividades que tengan que ver con el vínculo social, por esto que decíamos de la oxitocina, y también con la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza obviamente nos ayuda Ujú. Sí, muchísimo. a procesar distinto las hormonas del estrés. Entonces, lo que sea caminata para eliminar todo Eso, el justamente te cortisol, iba a exceso de preguntar. noradrenalina, el ejercicio físico es fundamental. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Si nos dejan sin tiempo y estamos agotados, lo más probable es que lleguemos a casa y no querramos ni levantar una pierna. Entonces, Claro. intentar Claro. de a poco. No quedarse con el gimnasio 2 horas por día todos los días. No, aunque sea una caminata, no sé, 5 cuadras, ¿no? Y de otro día son 6, y otro día son 7, o aunque sean solo 5 cuadras. Por lo menos hacer algo, ¿no? Porque también los seres humanos tenemos el perfeccionismo que nos hace creer que si no voy todos los días al gimnasio no estoy haciendo nada por mi salud. No, la realidad es que hay pequeñas cositas que son bastante más sólidas que ponerse un proyecto mucho más grande que por ahí no vamos a poder cumplir. Buenísimo, Georgina, de todo esto nos sirve un montón. Sí. Todos hemos pasado por esa situación o la pasaremos en algún momento, ¿no? Así que estos consejos así es. y poder entender también lo que uno lo que uno le pasa por adentro, porque hay mucha desinformación y capaz uno no entiende qué es lo que está pasando, ¿no? Adentro suyo. Entonces, entenderlo también puede ayudar a sobrellevarlo de una mejor manera. Obviamente, ni hablar que en casos así, en donde uno ya se sienta que no puede más solo, es importantísimo recurrir a profesionales como ella, ¿no? Como Georgina. Por supuesto. Redes sociales para que la gente te pueda contactar, te pueda llamar, te pueda escribir. Mis redes son todas iguales, licenciada Parente, licenciadaparente.com, licenciada Parente en Instagram y licenciadaparente@gmail para el mail. Ahí Muy está, genial. Georgina Parente, entonces, hablándonos acerca del síndrome del quemado, ¿no? Que se ve mucho más en estas épocas del año, pero que siempre está presente por allí. Gracias por tomarte estos minutitos con nosotros para charlar de esto, que sin duda son temas muy importantes. Muchísimas gracias a ustedes, buen día. Nos Igualmente, vemos. gracias. Ahí está, Facu.